Hola, ¿qué tal, estudiantes de secundaria del Colegio Marcelino Champañá? Les saluda Miss Paola el día de hoy, 29 de abril del 2020. El curso que estamos tocando es literatura. Bueno, voy a empezar con las recomendaciones del caso. Mi primera recomendación es que por favor visualices todo el video, pues en algún momento yo voy a dejar algunas actividades para que tú puedas obtener puntos adicionales, desarrollarlas y responder estas interrogantes quizás en los comentarios de este video, en el Classroom o vía WhatsApp o por donde te conectes conmigo. Muy bien, empezamos el video, ¿correcto? El tema del día de hoy es la teogonía. Para empezar el tema vamos a ponernos en contexto, específicamente en Grecia. Vamos a enfocarnos en la antigua Grecia. Tú te preguntarás, Miss, ¿por qué la antigua Grecia? Bueno, te cuento que Grecia fue una civilización muy importante para la humanidad. Una civilización que tuvo muchos aportes como la democracia, el derecho, la educación, la filosofía, en distintas artes como la arquitectura, la música, etc. Este pueblo, esta civilización griega con el tiempo va a ser conquistada por los romanos. Los romanos van a tomar mucho de Grecia. Los griegos van a influir mucho en los romanos. Esta civilización romana con el tiempo se va a expandir mucho sobre Europa. ¿Sí? A partir de toda Europa se va a expandir y va a llevar su cultura. Pero la cultura romana, como les dije, va a tomar mucho de la griega. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Grecia, junto a Roma, se va a expandir. De ahí su importancia. Grecia, vamos ahora a ubicarnos en el lugar. Grecia va a estar ubicada en la zona, surge en la zona oriental del mar Mediterráneo. Bueno, Grecia tenía un relieve muy abrupto. Es por eso que las ciudades, los pueblos que lo van a conformar no eran tan... No se juntaban tanto, no tenían mucha mucha comunicación. A esto se les llamaban polis, a cada pueblo. Pero esto no quiere decir que en el momento de alguna guerra, ¿no? De poder defender su territorio, ellos sí se comenzaban a comunicar, a unir, solo para ese aspecto. Luego eran polis demasiado independientes. Las dos principales van a ser Esparta y Atenas. Esparta va a ser una polis que se va a especificar, que se va a basar en las guerras, y Atenas en la democracia, las artes, la educación. Vemos aquí que Atenas es más enfocado con las artes y a la literatura, ¿verdad? Es ese punto, ese aspecto en el que nosotros nos vamos a centrar, ¿no? Respecto a la literatura, lo que sucedía era que los griegos, los atenienses, los griegos, se inspiraban mucho por la mitología griega, ¿no? La mitología griega que estaba conformada por dioses, por seres fantásticos, para explicar su realidad. Por ejemplo, ellos a sucesos a los mortales, ¿no? A los mortales, los sucesos que les pasaban, ellos para explicarlo usaban la mitología griega. De repente, si tú tenías tu cosecha y no te iba muy bien, pues decías, la diosa Perséfone no me está bendiciendo, entonces me voy a poner a rezar, etcétera, etcétera. Ellos usaban la mitología griega con el fin de entretenerse. Era el ámbito del entretenimiento. Esta mitología griega se comunicaba a través de una tradición oral. Eran cantos realizados por aedas. Los aedas eran personas que recopilaban cantos y se iban de pueblo en pueblo a cantar. Algunas veces lo hacían de manera individual y otras conformaban un coro de manera colectiva. ¿Correcto? En la poesía lírica se llama precisamente
lírica porque usaban la lira como instrumento, ¿no? Ya que eran cantos, utilizaban un instrumento. En este caso era la lira. Y en la poesía épica, para poder ellos relatar hazañas heroicas, ¿no? Para poder engrandecer a los héroes, usaban la cítara. Bueno, todo esto estamos hablando del periodo arcaico, ¿correcto? El periodo arcaico utilizaban mucho lo que es la música, la tradición oral. De repente también porque el griego es una lengua muy musical. Si ustedes de repente ponen en YouTube cómo hablaban los griegos antiguos, era una lengua que era muy melodiosa. Los principales representantes son la poetisa Safo, quien con el tiempo recopila los cantos homéricos. También tenemos al legendario Homero y al, no menos importante, Hesíodo, que es el autor de la Teogonía y del cual vamos a hablar a continuación. Muy bien, Hesíodo. Hesíodo fue un poeta griego, después de Homero es el más antiguo. Él era un joven ciudadano el cual se dedicaba a cuidar rebaños de ovejas. Era un campesino griego. Es el gran y primer compilador de la religión antigua griega. ¿Por qué? Porque en la mitología griega existían no 3, no 4, no 10. Existían demasiados dioses. En sí también la mitología griega eran historias que constantemente se repetían. Eran demasiadas las historias que no tenían un orden ni un porqué. El que se encargó de ponerle un orden al oral y pasarlo a lo escrito, a un cuerpo mitológico, va a ser Hesíodo a través de su obra principal, la Teogonía. Este libro, la Teogonía, va a ser considerado la Biblia de la mitología griega, el cual es nuestro tema del día de hoy, y vamos ahora a desglosar la palabra teogonía. Teogonía viene de dos vocablos griegos que significa teos, que es Dios, y gognomai, que significa nace. La última palabra ia es un sufijo que traducido significa cualidad, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Que teo significa Dios y gonía significa nace. Juntos conforman, traducido, el origen de los dioses. La teogonía es el origen de los dioses. ¿Cómo inicia la obra? La obra va a iniciar con una proemia que va a ser la invocación a las musas para dar pase ya al cuerpo del poema. Se inicia así, invocando a las musas. Bueno, si bien es cierto, ustedes ya deben de saber que el dios de dioses es Zeus, lo que explica la teogonía es qué hay antes de Zeus, el famoso Zeus, por qué existen los dioses que existen, de dónde han surgido toda esta variedad de dioses y por qué su poder se distribuye de esa manera. Según Hesíodo, vamos ahora sí a empezar. Según Hesíodo, el universo ha tenido 3 soberanos. Uno de la primera generación, de la segunda y la tercera generación, donde cada uno ha ido sustituyendo al otro porque mató al anterior. En el inicio de todo, en el universo existía el caos. Si bien el caos en la actualidad significa desorden, para los griegos significa abertura de las primeras cosas. Junto al caos surge Gea, que es la primera diosa, la diosa de la tierra. También Eros, que es el ser del amor, de la atracción, y Tártaro. Tártaro es un conjunto de pasajes subterráneos donde luego más adelante se va a convertir en el infierno, un lugar donde cumplen penitencia los dioses o van a parar los mortales o los semidioses, porque recordemos que los dioses son seres inmortales, ¿no? Ellos no pueden morir. Muy bien, Gea, como les dije, era la tierra. Entonces, de Gea, de manera espontánea, surge Urano, que es el cielo estrellado. Como surge de manera espontánea, va a nacer con las mismas proporciones que Gea. Quiere decir que paralelo a Gea, arriba va a estar el cielo Urano.
paralelo, de las mismas dimensiones. Lo que sucedía aquí era que Urano constantemente se posaba sobre Gea, siempre. Lo que producía de que Gea saldría embarazada, entre comillas, fecundada, constantemente. Va a tener a titanes, específicamente 12, a cíclopes, a 3 cíclopes y a los hecatónquiros. Imponiéndose Urano sobre Gea, él se va a convertir en el primer rey, por así decirlo, ¿no? De todo, el primer soberano de todo el cosmos, imponiéndose sobre Gea. Gea engendra entonces a dioses, pero estos dioses no llegan a ver la luz, porque como les dije, Urano siempre está sobre Gea. Y Gea va a tener a sus hijos en su vientre. Van a estar los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Su vientre se va a empezar a hinchar tanto que le va a producir dolores a la pobre Gea, a la tierra. Entonces Gea, cansada de todo esto, va a querer rebelarse. Dentro de sus hijos, él va a tener a el menor, que va a ser Cronos. Cronos va a querer rebelarse en contra de su padre Urano. Se va a rebelar y, según Hesiodo, él va a ser llamado el de la mente torcida. Gea, aprovechando esto de que él se quiere rebelar, le va a entregar un elemento que va a ser una hoz, que es un elemento cortante, un elemento tajante. Entonces, cuando Urano va a querer posarse sobre Gea nuevamente, Cronos para esto ya va a estar escondido en algún lugar y va a salir a atacar a su padre Urano, y va a cercenarle los testículos a Urano. Urano grita de dolor para finalmente despegarse de Gea. Entonces se dan cuenta de que Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo, estaban pegados, y como Cronos los va a despegar finalmente, Cronos va a dejar un espacio vacío en medio de la tierra y el cielo. En este espacio vacío que hay entre el cielo y la tierra, se va a inaugurar el tiempo. ¿Por qué? Porque va a dar paso a la historia, a que por fin los sucesos o las cosas empiecen. Es decir, que va a empezar el tiempo. Es por eso que Cronos quiere decir tiempo. Correcto. Entonces Cronos con el tiempo se enamora y también llega a ser el segundo soberano de la segunda generación. Se enamora de Rea, una de sus hermanas. Ella también es un titán. Pero antes, su padre Urano le va a vaticinar el destierro a Cronos. Le va a decir que su próximo hijo, el hijo que tenga con Rea, lo va a sustituir y lo va a desterrar. Entonces Cronos tenía mucho miedo porque él no quería ser desterrado. Entonces Cronos, el primer hijo que tuvo con Rea, se lo comía. Al segundo también, al tercero también, a todos estos retoños, estos pequeños bebés, se los comía Cronos. La primera hija que tuvo fue Hestia, luego Hera, luego Deméter, luego Hades, luego Poseidón. Se los comía a todos. Finalmente tuvo un bebé llamado Zeus, el menor de todos, pero Rea, la madre, ya estaba harta de esta situación. Le pide un consejo a su madre Gea de qué podía hacer, y Gea va a idear un plan. El plan era que escondan a Zeus, escondan al bebé, lo lleven a la isla de Creta a que sea cuidado por una cabra maltea, y que a Cronos, en lugar del bebé Zeus, le entreguen una roca.
Cronos de repente en esos momentos de distracción coge la roca y se la come pensando que es Zeus y hace su vida normal. Pasan los años y Zeus, que crece en la isla de Creta, se hace adulto, pero conoce la situación de sus hermanos, de su familia, y va a crear un ardid para poder desterrar finalmente a su padre Cronos, a él y a los titanes, porque los titanes también estaban confabulados con Cronos ante todos estos sucesos. Entonces regresa y con la ayuda de su madre real logra que Cronos vomite a sus hermanos. En el orden como fueron concebidos, primero vomita a Hestia, a Hera, Deméter, a Hades y a Poseidón. Se inicia una guerra organizada en el monte del Olimpo. Es por eso que a todos estos dioses, que son desde Hestia hasta Poseidón junto a Zeus, se los va a conocer como los dioses olímpicos. Estos dioses se van a confabular, unir con los cíclopes y con los hecatónquiros, estas criaturas divinas, y van a ganarle la guerra a Cronos y a los titanes. Finalmente, estos dioses, que son los titanes, van a cumplir su pena en el Tártaro. Los cíclopes, como una señal de agradecimiento a Zeus, les va a otorgar un rayo a Zeus. Por eso que Zeus siempre tiene como símbolo el rayo, ¿no? Bueno, al final Zeus se va a repartir el universo con sus hermanos. Se reparte el universo y bueno, pero antes Zeus les pide, ¿no? Dentro de todos los dioses que habían nacido por ahí, el primero en llegar al Olimpio fue Estigia. Estigia va a ser la primera en llegar al monte del Olimpo. Bueno, luego se va a repartir Zeus todo el universo con sus hermanos y Zeus también se va a casar con Hera, su hermana. Bueno, les voy contando que Hestia era una diosa pacífica. Vemos la primera que está ahí. Hestia es la diosa del hogar, del fuego, de la cocina. Hera es la diosa del matrimonio. Zeus es el dios de dioses. Deméter es el dios de la agricultura. Hades del inframundo. Poseidón de los océanos. Zeus va a también tener sus propios hijos. Zeus al final va a ser el último soberano, el principal de la tercera generación. Aquí ya no va a haber ninguna maldición, nada, y él también va a procrear sus hijos, ¿no? Hefestos, el dios de la metalurgia. Ares, el dios de la guerra. Afrodita, del amor. Artemisa, de los animales, de la caza. Apolo, del sol, de la razón, de las musas. Atenea, de la sabiduría, también conocida como ojos de lechuza. Hermes, el del comercio. También tenemos a Dionisio, el dios de las fiestas, del vino, de la lujuria. Y a Perséfone, la diosa de la fertilidad, del trigo. Bien, chicos, esta es nuestra clase del día de hoy, la teogonía. Espero de alguna manera hayan podido entender el origen de todo lo que vino antes de Zeus. Lo que pasó después, bueno, ya se va a explicar con distintos mitos. La tarea del día de hoy, ya saben que me la pueden responder a través del Classroom, en los comentarios, es que se van a fijar en las imágenes que tengo aquí abajito, que son 10, y analizando bien, viendo de repente sus accesorios, van a indicarme a qué dios o diosa representa, ¿correcto? Muy bien, chicos, esa sería la clase del día de hoy. Disculpen, que tengan un muy buen día. Aprovechando siempre, por favor, en estudiar y en repasar. Hasta luego.